La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Hola, 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 ¿cómo están todos? Pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de ortodoncia invisible para lograr la sonrisa deseada con nuestra invitada, la doctora Rocío Di Stefano, odontóloga especialista en implantes dentales y ortodoncia. Y vemos también esta placa que nos habla del tema que vamos a tratar hoy. La técnica de la ortodoncia invisible endereza los dientes mediante alineadores prácticamente invisibles y extraíbles que se fabrican a la medida de los dientes del paciente para garantizar mayor comodidad. Los alineadores están hechos de un material termoplástico de alta resistencia. Es ideal para las personas que quieren mejorar el estado de sus dientes sin ver comprometida su estética, ya que obtendrán la sonrisa deseada sin que el tratamiento interfiera en su vida cotidiana. Que nos parece genial y fantástico, y ese es el tema que vamos a hablar hoy con nuestra invitada en instantes nada más. Pero antes de recibir a la doctora Rocío Di Stefano, nosotros hacemos nuestro ejercicio, el ejercicio de la gratitud, del agradecimiento, porque es de bien nacido ser agradecidos y porque siempre, siempre tenemos algo por lo cual agradecer. Y si te parece que no encontrás nada por lo cual agradecer, yo te tiro una pista. Estás vivo. Tenemos este regalo que es la vida. ¿Qué más importante que estar vivos? No sé, para mí es lo más importante y lo agradezco. Así también le agradecemos a Dios por el don de la vida, le agradecemos por la salud, por el amor, por la familia, por los amigos, por el trabajo, por los compañeros de trabajo. Y yo te agradezco a vos que estás viendo el programa. Muchísimas gracias. Somos un equipo grande de personas trabajando para hacer El Doctor en Casa, para llegar a tu hogar, para llegar a tu oficina, para llegar a donde estás vos viéndonos en este momento. Muchísimas gracias. De esta manera comenzamos el programa de hoy, El Doctor en Casa. Estamos con nuestra invitada y amiga de la casa, la doctora Rocío Di Stefano. ¿Qué tal, Rocío? Bienvenida al programa. ¿Cómo estás? Hola, Vivi. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Gracias a ustedes también que siempre nos invitan, que estamos... gracias a ustedes le hacemos llegar a la gente temas tan importantes, tan interesantes. Siempre te cuento y te comento que la gente está feliz con ustedes, con El Doctor en Casa. Admiran los años que tiene El Doctor en Casa y yo le digo... por la calidad de la gente, por la calidad de la conductora y por la calidad de que ustedes nos permiten tener también a nosotros. Así que yo feliz de estar siempre acá con ustedes. Qué gusto. Nosotros también. Felices todos por este programa que llega a todo el país y también al exterior gracias a Internet, obviamente. Y para aclarar nada más, para resaltar, mejor dicho, que este programa que ustedes están viendo hoy lo van a poder volver a ver en el canal de YouTube de El Doctor en Casa. Entonces, de verdad da gusto trabajar. El Doctor en Casa tiene 24 años y trabajar con ganas, con gente joven, que aporta ideas de manera de poder hacer cada programa interesante, porque esa es la idea, ¿verdad? Y los profesionales que nos visitan, que son de lo mejor. Ahora, hoy queremos hablar de esto, de la ortodoncia invisible para lograr la sonrisa deseada. Contanos, por favor, cómo es eso. Sí, wow, es la panacea, la ortodoncia invisible. ¿Qué podría ser eso, verdad? Ya todos saben los tipos de ortodoncias que tenemos. Normalmente la ortodoncia decimos, wow, doctora, me va a doler, se va a ver,
Siempre ese es el tema, se va a ver. Yo ya trabajo en la oficina, yo ya trabajo en un lugar donde no me pueden ver, yo trabajo en televisión, entonces no quisiera algo tan antiestético como lo es la ortodoncia tradicional. Entonces, como vos decías recién, gracias a la innovación, a la tecnología, a la vanguardia, tenemos hoy en día el uso de la ortodoncia invisible, Invisalign, una técnica muy innovadora en la cual ya no estamos cementando los tradicionales brackets en los dientes del paciente, sino que a través de una férula termoplástica, es decir, de un plástico bastante fácil de utilizar, el paciente se puede quitar y se puede colocar para utilizarlo. Ciertamente la técnica exige que se use por lo menos unas 22 horas al día de manera que sea efectiva, ya que uno está invirtiendo, por supuesto, en sí mismo, por supuesto que tiene que hacer el uso deseado para que la técnica haga lo que tiene que hacer en este caso, que es ser más rápida. Es una técnica, aparte de ser innovadora, estética, es una técnica en la cual la finalización es mucho más rápida que las otras técnicas convencionales. La ortodoncia estética, la ortodoncia metálica y la autoligable. Esta vendría a ser así como la cuarta en la innovación. La autoligable es aquella que ya no usan las gomitas. Esta usa una placa que el paciente puede quitarse y inclusive se extrae para la higiene, se extrae para comer, se extrae para tomar. De repente si tiene un tiempo, a veces yo digo en cámara o quiere hacer una oratoria, es un profesor, es de repente un sacerdote, una persona pública y quiere quitarse, lo hace, guarda en sus cajitas las férulas y después lo utiliza de vuelta, se coloca. Entonces, solo es también estético, es fácil de usar y es muy limpio. En la técnica podemos decir que es muy limpio porque el paciente puede higienizarse mucho mejor. Siempre nos quejamos o siempre se queja el paciente que no puede pasarse el hilo dental entre el bracket convencional. En esta técnica sí, porque al no tener una aparatología fija, claro, al no tener alambres y no tiene los famosos tubos o bandas que anteriormente colocábamos en los dientes posteriores, que también con el tiempo ocasionan otros problemas, sí, como caries, como gingivitis, como periodontitis. Si bien el profesional tiene que controlar todo eso, puede ocasionar. Y esta técnica, a través de su innovación, hace que pueda ser mucho más rápido, mucho más estético y por ende mucho más limpio, porque al ser extraíble se puede higienizar mucho más el paciente. Fantástico. Bueno, y estas férulas son transparentes, ¿verdad? Totalmente. Por eso que justamente el nombre es invisible. Sí. O sea que a la vista, a simple vista, nadie se puede dar cuenta si yo tengo acá o no, porque va a ser algo transparente. Totalmente. Ni el paciente muchas veces se da cuenta. A veces me dice el paciente, no me di cuenta y mordí una manzana porque no me di cuenta que tenía de tan fácil y es totalmente transparente. Si lo que están viendo conocen y alguna vez vieron sus placas de relajación, la mayoría usa placas de relajación, sí, son más o menos de ese tipo de material. Es un plástico, pero este es un plástico un poquito más rígido, no como la otra férula, que es la férula de mantenimiento, que es más rígida. Ya, y para comer, por ejemplo, ¿tiene que sacarse? Tiene que quitarse. Tiene que quitarse si usa superior y se hizo inferior. Sí. Esta es una técnica que alinea ambas arcadas, alinea, y por lo tanto a la vez tenés que usar ambas arcadas, el superior y el inferior. Y para comer, la técnica dice que debíamos usar 22 horas. Entonces, ese tiempito que queda de las 2 horas es para tu almuerzo, desayuno, claro, cena. Y las personas que por a veces motivo quieran quitarse, ya dijimos laboralmente hablando, lo que hacemos con esas personas cuando nosotros controlamos a los 15 días, que es del cambio de una férula a otra, porque de 15 días, en 15 días ya vamos cambiando las férulas. Si nosotros vemos que no hizo el movimiento que nosotros queríamos en ese tiempo, extendemos un poquito más, 20 a 25 días con esa misma férula. Siempre hablamos en la ortodoncia, Vivi, siempre nos preguntamos quién es el responsable. Bueno, somos muy responsables al 50% cada uno, yo haciendo mi trabajo y el paciente utilizando la técnica y viniendo a consultorio para control. Perfecto. Bueno, ya nos dimos una idea de lo que es esta maravilla. Para mí es maravilloso porque es invisible. Vamos con este primer material, por favor. ¿Cuál debe ser el perfil del paciente?
El paciente debe ser mayor de 14 años. El tratamiento está indicado para pacientes adultos y adolescentes. Debe tener los dientes definidos. No debe tener otros problemas dentales. Sí, es básico. Decía mayores de 14 años, por supuesto. En primer lugar, tiene que ser un paciente con dentición. Por supuesto, no puede ser una dentición temporaria, un niño. Y más por la responsabilidad del uso, por supuesto, tiene que ser un niño, un adolescente a partir de los 14 años en adelante o un adulto. En general lo utiliza un adulto y en general la técnica, decíamos que está contraindicado en niños pequeños porque no va a funcionar en ellos y no funcionan grandes apiñamientos también. Una de las causas también que contraindica totalmente es la falta de aseo, por supuesto. Por supuesto que siempre hacemos una anamnesis, un diagnóstico, un control del paciente. Ahí ya sabemos cuál es el perfil de ese paciente y usualmente lo utiliza el adulto, que los que utilizaron ortodoncia saben ya lo que es una recidiva. Normalmente el paciente que utilizó un tiempo, 2 años, 3 años, 4, hasta 6 años de brackets convencionales, después te llega al consultorio y dice, doctora, no sé qué pasó, se me movieron otra vez un poquito los dientes y en primer lugar le preguntas, ¿usaste contención? Y bueno, usé un poquito, no usé todo el tiempo, pero mira, doctora, solo quiero mover este diente. ¿Será que puedo utilizar? Y esa es importante, ahí está la técnica invisible en donde funciona correctamente, porque como queremos que sea de poco tiempo de uso, funciona exclusivamente en esos casos cuando tenemos leves apiñamientos, cuando queremos cerrar pequeños espacios. No funciona para apiñamientos excesivos o cuando los caninos están muy elevados, cuando queremos hacer tracción de atrás hacia adelante. Muchas técnicas, entonces tenemos que mirar el perfil del paciente, tenemos que mirar el perfil del adulto y tenemos que saber que lo va a utilizar para que justamente las indicaciones y las ventajas puedan resultar en ese paciente, porque sí tenemos algunas quejas, he visto de mis pacientes a posterior algunas quejas y siempre la pregunta, la constante y la respuesta es no utilizan la placa de contención, que es una de las fases, estuvimos hablando una vez de las fases de la ortodoncia, es una de las fases más importantes en la cual la responsabilidad casi decae exclusivamente y al 100% del paciente. Nosotros hacemos en el trayecto del tiempo todo lo que podemos por el paciente para que no tenga la recidiva, justamente para que no tenga que llegar a una técnica como esta, tiene que tener su contención. ¿Cuánto tiempo? Utilizando todos los años que utilizó la ortodoncia. Yo tengo algunos pacientes que vos le decís, doctora, me quito ya mi contención fija, porque algunos llegan con contención fija abajo, y vos le mirás y mantienen buena higiene y le decís, no hace falta, entonces se mantiene más tiempo, entonces no hay esos movimientos de vuelta a vivir, no hay desalineamientos que al paciente le molesta. O sea que una vez terminada la ortodoncia tradicional, se tiene que usar la contención. Sí o sí. Esa es una regla, una técnica que no la inventamos nosotros, sino que está ahí y que tiene que ser usada por el tiempo por el cual el paciente utilizó la ortodoncia. Si utilizó 2 años, tiene que hacer 2 años de contención, que puede ser una contención removible o puede ser una contención rígida, en la cual se coloca un alambre en la zona posterior de los dientes anteriores. Y eso hace que los movimientos... ¿Por qué específicamente los dientes anteriores? Porque ellos son dientes unirradiculares. Una raíz, su raíz es cónica. Entonces es como que el diente siempre yo le digo, el diente tiene memoria. Sí, y entonces, quiere volver a donde estaba. Quiere volver a donde estaba. Entonces hay que respetar el tiempo de contención y hay que utilizar mínimo unas 18 horas de vuelta a la contención diaria de las que son removibles o extraíbles. O sea, hay que usar todo el día. Sí es posible. Y sacarse cuando se va a comer. Al igual que lo decimos de una placa de relajación, Sí, Vivi. claro. La placa de relajación es lo posible utilizarlo todo el día. Finalmente es un bienestar para uno mismo. Claro. Entonces uno tiene que ser consciente de la utilización de su aparatología. Perfecto. Bueno, ¿y qué les parece si vemos el siguiente material, por favor, que habla de las ventajas de la ortodoncia invisible? Las ventajas de utilizar ortodoncia invisible. La primera ventaja es la estética. Nadie notará que la llevamos puesta. Es más cómoda, puesto que tiene la forma exacta de los dientes a comparación de los brackets.
que se deben adherir a los dientes. Es más higiénica. Los brackets provocan serios problemas a la hora de las comidas. Las férulas de ortodoncia invisible son removibles. Precisa de menos consultas con el especialista, por lo tanto, ahorra tiempo, no requiere ajustes durante el tratamiento. Permite ver resultados y plan de tratamiento virtuales antes de empezar el tratamiento. Muchísimas ventajas, Sí. muchísimas más. Y en esa linda diapositiva estábamos mirando justamente, Vivi, cómo son las placas extraíbles. Nos fijábamos, la gente conoce, la gente dice, parece una placa de relajación. Es algo así y es extraíble. Una de las mayores ventajas, extraíble, estética y de poca visita al odontólogo más que nada, Vivi. Mira, esta es una técnica en la cual el paciente de inicio a fin puede ver lo que es hoy y lo que va a ser a posterior, de aquí a 4 meses, de aquí a 3 meses o de aquí a 6 meses. En este caso tengo acá una paciente que va a llevar 8 meses aproximadamente, tiene 20 férulas arriba y 18 abajo. Entonces el paciente puede ver virtualmente, es una de las ventajas de la técnica, es que virtualmente puedes ver de inicio, de medio a fin. Puedes ir viendo el cambio que va a tener tu dentadura, y eso es muy estimulante, Sí. porque el paciente, vos a veces le decís, doctora, y voy a cerrar esta línea media, y vos con otras técnicas vas dependiendo de la técnica del alambre, de que tenés que estirar. No digo que no sean malas las otras técnicas, son buenísimas, pero están en las ventajas principales que el software virtualmente, ya hemos visto lo que es el paciente hoy, lo que vamos a verle de 3 meses y lo que va a hacer en 6 meses, y ahí el paciente va a visualizar y va a decir, pero doctora, ¿podríamos mejorar esto? Entonces vamos cambiando, vamos jugando con el software, de manera que digamos, bueno, hoy yo tengo este color castaño y quiero ir haciendo estos colores para llegar a ser más rubia, por decirlo así. Sí. Entonces es una técnica predecible, en donde el paciente va a ver lo que va a tener en 6 meses, va a ver la finalización a través de este software virtual que te decía, que se escanea los dientes, se manda a la computadora, y ella inteligentemente, como es, te dice cómo sos hoy y cómo vas a terminar en 6 meses. ¡Qué fantástico! Bueno, de eso vamos a seguir hablando a la vuelta del corte. Bien, estamos con la doctora Rocío Di Stefano y nos está explicando esto que para mí es maravilloso, que es la ortodoncia invisible. Ahora, antes de ir al corte, Rocío, vos nos decías de que el paciente ya puede verse, hace un escaneo de sus dientes como está hoy y cómo va a quedar finalizado el tratamiento y cómo va a estar a los 2 meses, a los 3 meses, a los 6 meses. ¿Es así? Es así mismo, el software te determina todo eso ya. El paciente va a consultorio, hablamos de todo lo que es la técnica, le demostramos cómo es y le hacemos, anteriormente hacíamos la famosa impresión con el alginato, en el cual le poníamos la cubeta con el alginato, sí, y sacábamos un molde termoplástico. Hoy directamente esto, Vivi, se escanea. Entonces, al escanear, el escaneo ya hemos visto varias veces, dura entre 1 a 3 minutos aproximadamente. Eso directamente va al software, en este caso a la computadora, ella lee y se hace, por supuesto, un estudio, no sí, lo hago yo, me hace el centro tecnológico con quien yo trabajo y me envía un informe. Siempre damos informes tentativos y nunca es un 100% claro, de que el paciente pueda ser portador de este tipo de aparatología. Tiene muchas restricciones también, no como la ortodoncia convencional que podemos hacerle tradicionalmente a todos. Esta no. Esta técnica es muy selectiva porque tiene ciertos movimientos que él no puede lograr. Entonces, le decimos al paciente que es tentativo el informe que le vamos a entregar, el informe que me van a enviar, que aproximadamente se te envía a partir del escaneado, se te puede enviar en aproximadamente 2 a 3 días. Luego de eso,
Virtualmente el paciente ya puede ver cómo va a ser el inicio, cómo va a ser el medio, cómo va a ser el final. Y si el paciente decide hacer la técnica, ya se manda a hacer la impresión de las férulas. Impresión de las férulas que normalmente se hace en su totalidad. Es decir, el paciente, si va a utilizar 12 férulas, que las va a utilizar, imagínate 12 férulas que las va a utilizar cada 15 días. Va a terminar rapidísimo la técnica. Es una técnica en la cual, como no tenemos que pasar por una serie de alambres, tiene un movimiento mucho más rápido y controlado que las demás técnicas, entonces el paciente termina mucho más rápido. El paciente bien podría llevar todas las férulas a casa a vivir. Paga todo lo que significa, por supuesto, la entrega inicial y el mantenimiento. Puede llevarlo a casa, puede llevarlo al exterior y puede utilizar y enviarle simplemente fotografías a su ortodoncista tratante en este caso, y el paciente va mirando y le va diciendo, sí, utilízame más la placa 1, utilízame más la placa 2, y así realmente le va direccionando. Es muy interesante para la gente del interior, por ejemplo, Vivi, que siempre confía, a veces confía más en el tratamiento que se hace en la capital, no sé por qué, pero yo veo eso mucho en la gente del interior y les agradecemos también siempre. Y bien podrían venir a hacerse acá 2 o 3 consultas y luego llevan el kit completo a donde están viviendo, ya sea Encarnación, Ciudad, donde sea, y ellos pueden tratarse directamente desde casa con esa técnica. Y simplemente con el control que le decimos, perfecto, 15 días, está bien, puedes cambiarte tu férula. Y las otras férulas anteriores, hace de cuenta que empezamos con la número 1, ya la ponemos en una bolsita, la guardamos, la presillamos para no tener confusiones y empezamos con las férulas número 2, tanto superiores o inferiores. A los 15 días, y virtualmente vemos, mira, está indicado para estos tiempos y en que la consulta con el médico es un poquito más difícil inclusive. Entonces virtualmente hablamos con el paciente, perfecto, utilizaste bien la placa 1, vamos a la placa 2, utilizaste bien las 2, vamos a la 3 y así sucesivamente. Por eso es muy importante, esa es una de las ventajas más importantes de la técnica, también la poca visita al consultorio, que hoy en día es lo que queremos evitar también, que el paciente pueda ser autosuficiente dentro de su tratamiento, porque con los brackets tradicionales, con los metálicos, con los estéticos, siempre necesitamos un ajuste, me salió el alambre, comí una chipa, me salió el bracket, entonces, y más cuando son pequeños, cuando son niños, cuando son adolescentes, que ahora está más difícil para ellos, entonces parece que pasa todo más por la comida para todos. Todos nos volvimos cocineros, entonces es más difícil el tratamiento, por eso es una técnica súper utilizada ahora. Y hablando justamente de edades, ¿a partir de qué edad se recomienda esta técnica? Sí, y se recomienda más o menos aproximadamente a partir de 14 años, cuando estamos seguros que ese paciente tiene la dentición, toda la dentición ya permanente. Es muy importante que tenga toda la permanente y permanente en su sitio. ¿Por qué en su sitio? Porque hay veces que es un niño de 13 o 14 años y tiene normalmente los caninos muy hacia arriba o muy intruidos todavía dentro del hueso. Entonces esos son pacientes que tenemos que esperar que pase un poquito más de tiempo o bien cambiar la técnica. No es recomendable, por ejemplo, para ese adolescente, pero la media en general es 14 años para arriba. Fantástico. Bueno, y tenemos material que nos ilustra todo esto. A ver. El plan de tratamiento. Antes de crear un plan de tratamiento, el odontólogo tomará una impresión de los dientes para comprobar que podrán alinearse mediante este sistema. Confirmada la posibilidad, se desarrollará un plan de tratamiento detallado por medio de un estudio 3D virtual que muestra los movimientos previstos para sus dientes a lo largo del proceso. Así se podrán ver los resultados finales antes de iniciar el tratamiento. Así mismo, espectacular. Ahí veíamos todo, siempre tan ilustrativos ustedes. Y veíamos también algo muy interesante en la técnica, que son los ataches. Estábamos mirando ahí pequeños, hacía una flechita en pequeños aditamentos que son a veces triangulares, rectangulares. Tienen la forma que también la técnica te dice que son pequeños aditamentos que se los hace de resina o composite, en la cual nosotros adherimos al diente del paciente.
Estaba mostrando ahí cómo virtualmente lo Sí. hacíamos. Dice que podemos tomar una impresión. También podemos tomar una impresión del paciente y esa impresión le llevamos al laboratorio que procesa la muestra. Y el laboratorio te dice si funciona o no funciona esa muestra. Si no funciona, ellos te piden por favor que el paciente se haga nomás el escaneado, que es lo más rápido. Entonces, a partir de eso, esa es una fase, ya vamos a hablar de una fase 2. En la fase 1 del plan de tratamiento, primero tenés que explicarle bien al paciente de las condiciones de uso y en primer lugar tenés que hablarle de varias técnicas, Vivi. Tenés que hablarle de todas las técnicas, que el paciente esté informado y que el paciente pueda elegir. Es muy importante que pueda elegir y que no diga después, doctora, vos no me explicaste que existía esta técnica o esta. Entonces es muy importante que el paciente pueda elegir. Es importante en ese plan de tratamiento, por supuesto, como siempre lo decimos, que ya no tenga caries, que no tenga piorrea, que no tenga sarro, que tenga una dentición totalmente sana y que ya teníamos que haber hecho el plan de tratamiento para saber si extraemos o no las muelas de juicio, por ejemplo. Es todo previo a eso, no es que hoy decido, hoy hago y hoy inicio. No, no es así. Hay que hacer previamente un plan de tratamiento, radiografías panorámicas, tenemos que ver fotografías del paciente, tenemos que hacer todo un estudio en anamnesis. Luego de eso, si la técnica dice que lo podemos utilizar, viene una primera férula. Si la técnica dice que vamos a utilizar 12 férulas, viene una férula número 1 y después vienen las 12. Por lo tanto, van a venirnos 13 si vamos a hablar de un paciente que va a utilizar aproximadamente 12 férulas, o en superior o inferior. Ahí lo vamos a multiplicar. Si decimos que usamos 12 arriba y 12 abajo, son 24 férulas. Por supuesto que eso no se multiplica en el tiempo, porque 12 férulas, si los dividimos en el tiempo, lo vamos a usar aproximadamente en 6 meses, tanto superior como inferior. Cuando nos vienen las férulas, entonces, nos viene una primera férula que viene con los ataches, con el dibujo de los ataches, un dibujo arquitectónico en el cual el odontólogo tiene, a través de su pericia, la técnica, tiene que colocar esa férula y tiene que poner ciertas resinas a ciertos dientes para que haga movimientos que por la férula en sí no se van a poder lograr. Es decir, movimientos de intrusión, de extrusión de los dientes o giros, ciertos giros que por la técnica en sí sola no se van a lograr. Entonces, se ponen las férulas o attachment y a través de eso se va girando, se va rotando, pero solo a través de las férulas. No hay ninguna técnica con alambres o con alguna aparatología que lo haga. Directamente lo hace la técnica. Por eso para nosotros los odontólogos, para nosotros los ortodoncistas, es una técnica súper fácil, en la cual casi nos lavamos todo la mano, ¿verdad? Pero hay que tener en cuenta lo siguiente, Vivi. Si vos a mitad de camino como odontólogo ves que no estás teniendo los resultados que vos esperabas también, cerrar espacios, cerrar mordida, que el diente de arriba venga más hacia abajo, que gire más. Si vos no estás viendo los resultados, también es tiempo de recalcular. Y puede que no te sirvan todas las demás férulas. Lo tenés que recalcular, hablar de vuelta con tu técnico, ver las posibilidades y tenés que recalcular y tenés que ver qué otro movimiento querés si no estás viendo que encuadra perfectamente con la técnica que vos querías. Ya, esta técnica sirve para ciertos casos, por lo que estoy entendiendo, ¿verdad? O sea, si uno tiene los dientes muy hacia afuera, o si tenés muy hacia adentro, o si, no sé, un diente está más cortito que el otro, que tiene que bajar, para ese tipo sirve, o están separados los dientes. Ahora, cuando ya se necesita que uno o más dientes hagan un movimiento más grande, eso ahí no funciona. Así mismo, Vivi, vos lo describiste perfectamente. Grandes apiñamientos, ya sabemos que son los apiñamientos, no puede corregir, o por lo menos no puede corregir en el tiempo que el paciente lo quiere. No corrige grandes apiñamientos, no corrige, por ejemplo, mordidas. Nosotros tenemos mucho desfasaje en lo que respecta a la boca. Mordida profunda, como vos decís, los dientes hacia adelante, los dientes hacia atrás, un diente hacia arriba, un diente hacia abajo. Y la técnica es solo para hacer pequeños movimientos. Y técnicas en las cuales tienen que ser cortas, de que funciona correctamente. Acá después en el corte voy a mostrarte esta paciente, una paciente de 40 años,
que nunca usó ortodoncia, y me dice, yo ya no quiero usar, Rocío, si voy a usar, no voy a usar la metálica, usar la estética, no voy a usar la estética, me dicen que lastima, que me saca aftas, que pueden ser posibilidades, pero que tienen también no son tantos los problemas. Me dice, Rocío, si esta técnica, aquí dice que va a usar 20 férulas, si esta técnica dice que yo voy a terminar en 8 meses, yo me arriesgo. Y leímos juntas y me dice, y dice que hay un 20% de fracaso, de que acepto el 20%. Si en 8 meses voy a lograr lo que yo más o menos quiero a mis 40 años y con esta dentición, acepto. O sea que sí es importante para muchas personas que no quieren llevar mucho tiempo de tratamiento. Perfecto, bueno, súper claro. Hacemos un pequeño corte, a la vuelta continuamos hablando sobre este tema. Muy bien, seguimos hablando de la ortodoncia invisible y tenemos este material que queremos compartir con todos. ¿Cómo funciona la técnica de la ortodoncia invisible? Los alineadores mueven los dientes gracias a la aplicación de fuerzas precisas para lograr un movimiento controlado del diente. A diferencia de los brackets tradicionales, con esta técnica no solo se controla el grado de movimiento por alineador, sino también el tiempo que conlleva este movimiento. Por consiguiente, en esta etapa solo se permite el movimiento de ciertos dientes. Los alineadores se van cambiando cada 2 semanas. Se podrá notar que los dientes se irán moviendo de forma gradual hasta que estén en la posición final. Correcto, ya estábamos hablando anteriormente de las técnicas y la técnica es así como muestra, así de sencilla. A veces la gente me pregunta, ¿cómo es que funciona la ortodoncia cuando nos ponemos los metales en la boca? Pero doctora, si vos no me tocaste, nosotros a veces solamente miramos, Vivi, y el paciente como que quiere que le toques, que le cambies, que des vuelta, que lleves. No, la ortodoncia es una mecánica la cual vos tenés que continuar nada más. El bracket tradicional, el bracket convencional es como inteligente y el aparatito en sí es el que va logrando el movimiento a través de los alambres, a través del bracket y a través de los alambres que tenemos en la boca. En esta técnica muestra, ahí estábamos mirando que gracias también a la férula que se cambia cada 2 semanas o a la férula que también tiene los ataches, es así como funciona. Entonces veíamos ahí que tenía férulas tanto en vestibular, que es la parte de enfrente de los dientes, como también vimos que habían férulas palatinas, que es por debajo de la boca, en donde también hace el movimiento que necesitamos, que es o de la atracción, o de la rotación, o de la intrusión. Es decir, meter o quitar o girar el diente. Son movimientos que con la técnica en sí no lo conseguiríamos, pero a través de estos ataches sí, a través de la mecánica propia de la técnica y a través del uso del paciente. Necesitamos que el paciente, voy a volver a repetir, lo utilice aproximadamente entre 20 a 22 horas diarias y que lo utilice, por supuesto, sin lugar a dudas, para dormir. Algunos te dicen, no puedo dormir con ella, doctora, babeo. Bueno, ahora hay unas técnicas muy interesantes en las cuales decimos, bueno, usa tapaboca, hay unas técnicas en las cuales hasta te ataja la mandíbula, ya no hay quejas, ni para ronquidos, porque para ronquidos y todo tenemos ciertas férulas a las cuales ya hacen efecto. Perfecto, bueno, y hablando justamente del tiempo, vemos, del tiempo de tratamiento, vemos este material. La duración del tratamiento. La duración total del tratamiento depende de la complejidad del mismo y en general es equiparable al tiempo de los aparatos fijos tradicionales. Podría llevar entre 12 a 24 meses.
podrían sentirse pequeñas molestias temporales durante los primeros días al inicio de cada etapa o colocación de alineadores. Esto es totalmente normal y se describe como una sensación de presión y señal de que los alineadores están funcionando bien. Sí, asimismo, el tiempo de duración del tratamiento ya tenemos estipulado desde el inicio. Si decimos la cantidad de férulas que va a utilizar, ya tenemos el tiempo estimado yo he visto entre los tratamientos que hice, lo máximo que he tenido es de 8 meses de duración de tratamiento, en casos un poquito más complejos. Ahí decía de 24 a 36 meses, que se refiere a la ortodoncia convencional. 24 es, lo mínimo es 18 meses. 18, 24, 36 meses y algunas veces un poquito más de acuerdo a la cantidad de veces que el paciente viene a consultorio. Entonces es muy importante, es una técnica rapidísima por lo que viste y es muy importante, por supuesto, que al finalizar esos 8 meses de tratamiento, el paciente, 8 meses en el caso mayor, Sí. Algunos lo pueden terminar en 6 meses, algunos lo terminan en 4 meses, es muy importante al finalizar quedarse, normalmente nos quedamos con la última placa, nos quedamos ya como una placa de contención. Ahí el odontólogo procede a retirar toda los ataches que habíamos hecho, toda la resina, hacemos un buen pulido, hacemos una limpieza de sarro y el paciente puede quedarse con la última férula si le gusta, o a veces cambiamos por una nueva de manera que no tengan los ataches consigo. Y esa férula tiene que estar un buen tiempo de vuelta a vivir, a mantener, para que el diente quede con su memoria fija en ese lugar. Esa es la parte en toda la ortodoncia súper importante. En los niños cuesta mucho conseguir, o más bien los adolescentes, porque casi nunca tenemos casos terminados o concluidos con un niño. Los casos concluidos los tenemos a partir de 12 a 13 años, Claro. cuando el paciente que de repente estuvo en una ortodoncia intersectiva, que estuvo a partir de los 7 años, inició a los 9 años con una dentición mixta. A veces ellos terminan a los 12 años o 13 cuando empieza a bajar el canino. Depende de la dentición de cada paciente y es muy importante en ese niño que utilice una contención fija, porque es difícil usar removibles con ellos. Perfecto. Y el siguiente material que nos habla de alineadores. A ver. ¿Cuándo se deben utilizar los alineadores y cómo se deben limpiar? Los alineadores deben llevarse todo el tiempo posible, exceptuando los momentos de comida e higiene. La manera más efectiva de realizar la limpieza es cepillar y lavar con agua tibia. También se pueden usar pastillas especiales de desodorización. Así O mismo. sea, alineadores son es la ortodoncia invisible. Así ¿verdad? mismo son Ajá. alineadores. Alineadores, o lo decíamos anteriormente, que también son plaquitas, ¿verdad? Pero no son placas de relajación, son placas alineadoras que alinean los dientes, ¿verdad? Hablaba de la técnica súper sencilla, Vivi, de utilizar, decimos siempre que tienen que utilizar 20 a 22 horas diarias para que haga efecto y tiene que limpiarla convencionalmente con agua natural, no utilizar agua tibia y si al paciente le gusta cepillarlo con una pasta dental no muy abrasiva para que no desgaste. Y si en algunas ocasiones, porque fíjate que es de poco uso, 15 días aproximadamente, pero si ve que está acumulando un poquito de placa, porque puede acumular, puede colocar dentro de pastillas que se compran normalmente en la farmacia, que son así como unas pastillas efervescentes en las cuales uno coloca la prótesis, coloca en este caso los alineadores y se deja unas cuantas horitas para que le haga su efecto de limpieza. Pero después en general es de muy fácil uso y de muy fácil limpieza, ¿verdad? Y por supuesto que no solamente limpiar el alineador, limpiar también los dientes, pasarse hilo dental y cuidar los ataches. ¿Por qué me enfatizo en cuidar los ataches? Porque a veces los pacientes que se quitaron la férula para comer pueden despegar los ataches, entonces tienen que ir controlando, porque si el atache se removió, Vivi, no va a continuar haciendo la misma fuerza esa placa, por lo tanto estamos en retroceso.
Qué interesante todos esos Sí. pequeños detalles. Pequeños detalles que a veces creemos que sabemos, creemos que conocemos, pero es importante para eso también el control médico, para que el control médico observe, vea y encuentre cuál es el factor, en todo caso, muchas veces del fracaso en ese tiempo. Bueno, pero en tu experiencia, Sí. éxito, fracaso utilizando esta técnica, ¿cómo fue? Al 90%, 90-95%, teniendo en cuenta que a la mayoría de la gente con quien yo utilizo, la mayoría que utilicé fueron personas por recidiva. Personas que vuelven después de 3 a 4 años de haber utilizado y te dice, se me movió un poco, yo quiero llevar este diente un poquito más atrás, pero vos ves que hay otras cosas. Entonces son pacientes que utilizan 6 meses nada más, 3 meses, entonces he visto en ellos un aproximado del 98% de éxito en la técnica. Qué maravilla, qué genial. En quien no he visto es en el que inicia. Ya, Ahí veo el 90% nada más porque no utiliza como tiene que utilizar. perfecto. Bueno, hacemos un pequeño corte a la vuelta, las consultas que ustedes quieren hacerle a nuestra invitada. Bueno, y en este momento vamos a presentar las consultas que ustedes quieren hacerle a nuestra invitada a través de nuestras redes sociales. A ver. Florencia de Villeta dice, ¿se siente incomodidad al hablar si se lleva puesta la ortodoncia invisible? Bueno, yo nunca he utilizado ortodoncia y menos he utilizado la ortodoncia invisible, pero sí escucho hablarme a mis pacientes desde el primer día que utilizan, escucho hablarles y hablan totalmente natural. Nadie se queja de las famosas aftas o llaguitas que pueden producir la otra técnica. E inclusive he visto en pacientes muy guapas porque fueron mujeres las que me dijeron, doctora, entre que salgo de la oficina y quiero comer algo y no me quiero quitar, aprendí a tomar sopa. Con tu férula. Sí, con mi férula aprendí a tomar sopa y estoy feliz porque no me quito. Entonces dicen que no molesta absolutamente nada. Imagínate, no hay que masticar, sin lugar a dudas porque vamos a fracturar. Pero ellas dicen, hasta he tomado sopita. O sea que dicen que no molesta absolutamente nada. O sea, chicles no. No, para nada. Y fumar mucho menos porque ya me han preguntado. Fumar para nada. Bueno, vamos a la siguiente consulta, por favor. Clara de Asunción pregunta, ¿la ortodoncia invisible puede llegar a romperse? Me muero si se rompe. Me muero, te morí y ocurre. Sí. Claro que ocurre, se puede fracturar. Normalmente no se fractura en boca. Se fractura porque me senté encima de él, porque vino mi perrito y mordió. Es termoplástica, no es como un plástico de tupper. El tupper es un poquito más elástico, este es un poquito más rígido, pero sí se fractura. Y se fractura en boca cuando el paciente dice, bueno, no te dice, se me fracturó, te dice, ¿y qué es lo que hiciste? Nada. Y normalmente nadie lo hace nada, ¿verdad? Nadie lo come choclo, nadie come chicle y me dice, pero solamente era una costillita. Entonces, sí se fractura, tenemos que cuidar. Es una inversión que nosotros estamos haciendo nosotros mismos. Y a la respuesta de los pacientes, doctora, ¿tengo que pagar de vuelta? Penosamente sí. Claro. Penosamente sí, si bien la máquina guarda, el material es nuevo. Entonces, y retrocedemos otra vez porque la máquina tiene que volver a leer. Entonces, no coman, no se porten mal con ellos. Así mismo, recuerden eso. Con la siguiente consulta, a ver. Guadalupe de Mariano Roque Alonso quiere saber si se deben utilizar retenedores al finalizar el tratamiento con ortodoncia invisible. Respuesta súper 100% sí, siempre. Tenemos que saber que desde el inicio de la ortodoncia, o lo vamos a terminar en 6 o en 8 meses, y que tenemos que llevar la placa que se llama placa de contención.
es una de las fases más importantes después de toda la inversión que hicimos. No es un gasto, es una inversión que hicimos nosotros, por lo tanto, Claro. yo cuido mi contención. Perfecto. Vamos con otra consulta. Emiliano de Tobati quiere saber, ¿con la ortodoncia invisible se puede producir aftas o rosaduras? Mira, en algunos casos he tenido pacientes que me dicen, doctora, siento un poco de filo, porque estas férulas, a diferencia de otras placas, pasan un poquito la encía. Entonces, como son férulas también automatizadas de repente, puede que tenga un pulido, en algunos casos puede que no tenga un pulido muy bueno y puede producir la he visto en un porcentaje súper bajo, pero simplemente traen la placa en consultorio, nosotros la limamos, la lijamos con la famosa turbina, la limpiamos con piedras, con lija y termina. Y aparte, si el paciente siente eso, le ponemos una cerita y nada que no pueda ser solucionada. Perfecto. Bueno, y la última consultita para el programa de hoy, a ver. Oscar de Villa Elisa quiere saber si hay algún límite de edad para utilizar ortodoncia invisible. Bueno, el límite en todo lo ponemos nosotros mismos. Digo yo en la vida que lo ponemos nosotros mismos. Entonces, si es una persona adulta, ella tenía 40 años, ¿te acuerdas que te contaba de este caso? Tiene 40 años, nunca utilizó y quiere ella por la técnica rápida. Entonces, si con 40 años está relativamente bien, si con 50 años está relativamente bien, el límite... Con 60 y 70 y 80 también. Totalmente, no hay límites en todo caso. Ahí está. Bueno, doctora, terminamos el programa, te queremos agradecer la presencia y como siempre nos explicaste súper bien. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación. Les invito a todos siempre a ver nuestro programa El Doctor en Casa y a visitarnos en consultorios. Me parece muy bien, gracias. Nos encontramos en el próximo programa, si Dios así lo permite. No te olvides, naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.